Este es un sermón predicado por John Wesley en 25 de julio de 1741, llamado El Casi Cristiano, predicado en Oxford, donde tomó como base el texto de Hechos 26-28 llamado Casi me persuades a ser cristiano. Estuve meditando en esta predicación y lo quise poner en audio, simplemente para que sea de pronto más fácil seguirlo para algunos. Y simplemente decirles que estuve meditando en este texto, debido a la facilidad hoy en que estamos en un mundo supuestamente cristianizado. Lastimosamente, hoy muchos dicen somos cristianos. Pero cuando analizamos este sermón nos damos cuenta de que habían personas en ese entonces, en el siglo XVIII, que tenían toda una apariencia externa de piedad, tenían la honestidad pagana, tenían incluso la sinceridad pagana y ni siquiera eran reconocidos como cristianos, sino casi cristianos. Hoy lastimosamente estamos en una época donde muchos ni siquiera tienen la piedad externa, ni siquiera tienen la honestidad externa y se llaman completamente cristianos. Es lamentable el tiempo que nos ha tocado vivir, espero que ustedes puedan reflexionar sobre este asunto. La salvación se quitó, ese milagro que era la salvación, el milagro que era Dios salvando a pecadores, ya eso no es lo que se ve hoy. Hoy se ve simplemente a personas que deciden hacerse cristianas, ellos mismos deciden ser cristianos, ya no es un milagro de Dios. Ya hoy alguien decide ser cristiano hoy, mañana no ser cristiano, y así nos la estamos pasando en este mundo llamado cristiano o en esta época de la cristiandad. Lastimosamente no es lo que vemos en la Escritura y este sermón de John Wesley nos pone a reflexionar sobre esto. En ese entonces, aquellas personas que por fuera eran tan cristianos, les faltaba el amor a Dios, les faltaba el amor al prójimo, les faltaba la verdadera fe. Pero hoy ni siquiera está lo exterior, mucho menos está lo interior, y no se dice que son casi cristianos, sino completamente cristianos. Hoy nadie tiene duda de su cristiandad, lastimosamente esa es la época en la cual estamos. Así que dejo este mensaje y espero que sea de provecho para ustedes, que puedan reflexionar en él. A aquellos que de pronto se topan con este audio y no son cristianos, quiero invitarles hoy a que reflexionen también, a que no descansen hasta que puedan experimentar lo que John Wesley predicó hace 300 años aproximadamente, lo que este hombre predicó, y que pueda hacer arder tu corazón y traerte a Cristo, y que Cristo te atraiga hacia Él y te salve. Ruego esto en el nombre de Cristo. Amén. El casi cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26-28. Existen muchas almas que hasta este punto llegan, pues desde que se estableció en el mundo el cristianismo, ha habido un sinnúmero en todas épocas y de todas nacionalidades que casi se han decidido a ser cristianos. Mas viendo que nada tiene más importancia ante la presencia de Dios que solo el hecho de llegar tan solo hasta este punto, es de la mayor importancia que consideremos. Primero, lo que significa ser cristiano. Segundo, lo que es ser cristiano por completo. Características del casi cristiano. El ser casi cristiano quiere decir, en primer lugar, la práctica de la justicia pagana. Y no creo que ninguno ponga en duda mi afirmación, puesto que la justicia pagana abraza no solo los preceptos de sus filósofos, sino también esa rectitud que los paganos esperan unos de otros y que muchos de ellos practican. Sus maestros les enseñan que no deben ser injustos, ni tomar lo que no les pertenece sin el consentimiento de su dueño, que a los pobres no se debe oprimir, ni hacer extorsión a ninguno, que en cualquier negocio que tengan con ellos no se han de engañar ni defraudar a ricos ni a pobres, que no priven a nadie de sus derechos, y si fuere posible, que nada deban a ninguno. Más aún, la mayoría de los paganos reconocían la necesidad de rendir tributo a la verdad y a la justicia, y aborrecían por consiguiente no solo al que juraban falso, poniendo a Dios por testigo de una mentira, sino también al que acusaba falsamente a su prójimo calumniándolo. En verdad, que no tenían sino desprecio para los mentirosos de todas clases, considerándolos como la deshonra del género humano y la peste de la sociedad. Además, esperaban unos de otros cierta caridad y misericordia, cualquier ayuda que se pudieran prestar sin detrimento propio. Practicaban esta benevolencia, no solo al prestar esos pequeños servicios humanitarios que no causan al que los hace gusto, ni molestias, sino también alimentando a los hambrientos, vistiendo a los desnudos con la ropa que les sobraba,
y en lo general a los necesitados lo que no les hacía falta. Hasta tal punto llegaba la justicia de los paganos, justicia que también poseen los que son casi cristianos. La segunda cualidad del casi cristiano es que tiene la apariencia de piedad, de esa piedad que se menciona en el Evangelio de Jesucristo, que tiene las señales exteriores de un verdadero cristiano. Por consiguiente, los que casi son cristianos no hacen nada de lo que el Evangelio prohíbe, no toman el nombre de Dios en vano, bendicen y no maldicen, no juran jamás, sino que sus contestaciones son siempre sí, sí, no, no. No profanan el día del Señor, ni permiten que nadie lo profane, ni aun el extranjero que está dentro de sus puertas. Evitan no solo todo acto de adulterio, fornicación, impureza, sino aun las palabras y miradas que tienden a pecar de esa manera. Más aún, toda palabra ociosa, toda clase de difamación, crítica, murmuración, palabras deshonestas o truanerías. Cierta virtud entre los moralistas paganos, en una palabra, se abstienen de toda clase de conversación que no sea buena para la edificación y que por consiguiente contrista al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Se abstienen de beber vino, de fiestas y glotonerías. Evitan hasta donde les es posible toda clase de contención y disputas, procurando vivir en paz con todos los hombres. Si se les hace alguna injusticia, no se vengan ni devuelven mal por mal, no injurian, no se burlan, ni se mofan de sus prójimos con razón de sus debilidades. Voluntariamente no lastiman, ni afligen, ni oprimen a nadie, sino que en todo hablan y obran conforme a la regla todas las cosas que queráis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En la práctica de la benevolencia no se limitan a obras fáciles y que cuesten poco esfuerzo, sino que trabajan y sufren en bien de muchos, a fin de proteger eficazmente a unos cuantos por lo menos. A pesar de los trabajos y las penas, todo lo que les viene a la mano lo hacen según sus fuerzas, ya sea en favor de sus amigos o ya sea de sus enemigos, de los buenos o de los malos, porque no siendo perezosos en este o cualquier otro deber, hacen toda clase de bien según tienen la oportunidad a todos los hombres, a sus almas lo mismo que a sus cuerpos, reprenden a los malos, instruyen a los ignorantes, fortalecen a los débiles, animan a los buenos y consuelan a los afligidos. A los que duermen espiritualmente procuran despertar y guiar a aquellos a quienes Dios ya ha movido al manantial abierto, a fin de que se laven y queden limpios, amonestando también a los que ya son salvos por la fe a honrar en todo el Evangelio de Cristo. El que tiene la forma de la santidad usa también de los medios de gracia, de todos ellos y siempre que tiene la oportunidad. Con frecuencia asiste a la casa de Dios y no como algunos, quienes se presentan ante el Altísimo cargados de cosas de oro y joyería, mostrando vanidad en el vestido y ya sea por sus mutuas atenciones, impropias de la ocasión o su impertinente frivolidad, demuestran que no tienen la forma ni el poder de la santidad. Rogamos a Dios que no hubiera entre nosotros algunas personas de esta clase que entran al templo mirando por todas partes y con todas las señales de indiferencia y descuido. Si bien algunas veces parece que piden la bendición de Dios sobre lo que van a hacer, quienes durante el culto solemne se duermen o toman la postura más cómoda posible o conversan y miran para todas partes como si no tuvieran nada serio que hacer y Dios estuviese durmiendo. Esto no tiene ni la forma ni la piedad. El que la posee se postra con seriedad y presta atención a todas y cada una de las partes solemnes del culto, muy especialmente al acercarse a la mesa del Señor. No lo hace liviana o descuidadamente, sino con tal aire, modales y comportamiento que parece decir: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Si a todo esto se añade la práctica de la oración con la familia, que acostumbran los jefes del hogar, y consagrar ciertos momentos del día a la comunión con Dios en lo privado, observando una conducta irreprochable, tendremos una idea completa de aquellos que practican el cristianismo exteriormente y tienen la forma de la piedad. Solo una cosa les falta para ser casi cristianos: la sinceridad. Sinceridad quiere decir un principio real, interior y verdadero de cristianismo, del cual emanan todas estas acciones exteriores, y a la verdad que si carecemos de este principio no tenemos la justicia de los paganos, ni siquiera la suficiente para satisfacer las exigencias del poeta epicúreo. Aún ese falto de juicio en sus momentos sobrios decía: por amor a la virtud dejan de pecar los buenos,
mas los malos por temor del castigo. De manera que si un hombre deja de hacer lo malo, simplemente por no incurrir en las penas, no hace ninguna gracia, no lo ajustician, no alimentará a los cuervos colgado de un madero. El pagano dijo que esta sería su única recompensa, pero ni aun en la opinión de este poeta es un hombre inofensivo el tal, tan bueno como los paganos rectos. Por consiguiente, no podemos decir con verdad de una persona, quien guiada por el móvil de evitar el castigo, la pérdida de sus amistades, sus ganancias o su reputación, se abstiene de hacer lo malo y practica lo bueno y usa todos los medios de gracia, que casi es cristiano. Si no tiene mejores intenciones en su corazón, no es casi un cristiano, es simplemente un hipócrita. Se necesita, por lo tanto, de la sinceridad para este estado de casi cristiano, una intención decidida de servir a Dios y un deseo firme de hacer su voluntad. Significa el deseo sincero que el hombre tiene de agradar a Dios y en todas las cosas, con sus palabras, sus acciones, en todo lo que hace y deja de hacer. Este propósito del hombre, que casi es cristiano, afecta todo el tenor de su vida. Es el principio que lo impulsa a practicar el bien, a abstenerse de hacer lo malo y a usar los medios que Dios ha instituido. En este punto probablemente pregunten algunos, ¿es posible que un hombre pueda ir tan lejos y sin embargo no ser más que casi cristiano? ¿Qué otra cosa además se necesita para ser cristiano por completo? En contestación diré que según los oráculos sagrados de Dios y el testimonio de la experiencia, es muy posible avanzar hasta tal punto y sin embargo no ser más que casi un cristiano. Hermanos, grande es la confianza con la que os hablo. Perdonadme esta injuria si declaro mi locura desde los techos de las casas para vuestro bien y del Evangelio. Permitidme pues que hable con toda franqueza de mí mismo, como si hablare de otro hombre cualquiera. Estoy dispuesto a humillarme para ser después exaltado y a ser todavía más vil para que Dios sea glorificado. Durante largo tiempo, y como muchos de vosotros podéis testificar, no llegué sino hasta este punto. Si bien usaba de toda diligencia para desterrar lo malo y tener una conciencia libre de toda culpa, redimiendo el tiempo, me aprovechaba de todas las oportunidades que se presentaban para hacer el bien a los hombres, usaba constante y esmeradamente de todos los medios de gracia, tanto públicos como privados, procuraba observar la mejor conducta posible en todos lugares y a toda hora, y Dios me es testigo. Hacía yo todo esto con la mayor sinceridad, puesto que tenía vívidos deseos de servir al Dios y resolución firme de hacer su voluntad en todo, de agradar a aquel que se había dignado llamarme a pelear la buena batalla y a echar mano de la vida eterna. Sin embargo, mi conciencia me dice, movida por el Espíritu Santo, que durante todo ese tiempo yo no era más que un casi cristiano. Si me pregunta, ¿qué otra cosa además de todo esto significa entonces el ser cristiano por completo? Yo contesto, en primer lugar, el amor a Dios. Así dice su palabra: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Ese amor que llena el corazón, que se posesiona de todos sus afectos y desarrolla las facultades del alma, empleándolas en toda su plenitud. El espíritu de aquel que de esta manera ama al Señor, de continuo se regocija en Dios su Salvador, se deleita en el Señor, en quien tiene todas las cosas de su gracia. Todos sus deseos son de Dios y permanece en él la memoria de su nombre. Su corazón a menudo exclama: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y ciertamente, ¿qué otra cosa puede desear además de Dios? A la verdad que no el mundo, ni las cosas del mundo, porque está crucificado al mundo y el mundo a él. Ha crucificado la carne con sus deseos y concupiscencias. Más aún, está muerto a toda clase de soberbia, porque el amor no se envanece, sino que por el contrario, como el que vive en el amor, así vive en Dios y Dios en él, y se considera a sí mismo menos que nada. En segundo lugar, otra de las señales del verdadero cristiano es el amor que profesa a sus semejantes, pues el Señor así lo ha dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno preguntase, ¿quién es mi prójimo?, yo le contesto: todos los hombres del mundo, todas y cada una de las criaturas de aquel que es el Padre de los espíritus de toda carne. No debemos exceptuar a nuestros enemigos, ni a los enemigos de Dios y de sus propias almas, sino que los debemos amar como a nosotros mismos, como Cristo nos ama a nosotros.
Y el que quiera comprender esta clase de amor, que medite sobre la descripción que da Pablo de ella. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no juzga con ligereza, no se envanece, sino que convierte al que ama en humilde siervo de todos. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, sino el bien de los demás, y que todos sean salvos. No se irrita, sino que desecha la ira, porque eso no existe en quien ama. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Otra característica indispensable es la fe. Aún hay otro requisito para ser verdaderamente cristiano que pudiera considerarse por separado. Si bien no es distinto de los anteriores, sino al contrario la base de todos ellos, la fe. Excelentes cosas se dicen de esta virtud en los oráculos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, dijo el discípulo amado. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El Señor mismo declara que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie se engaña a sí mismo. Necesario es ver claramente que la fe que no produce arrepentimiento, amor y buenas obras, no es la fe viva y verdadera, sino está muerta y es diabólica, porque aún los demonios mismos creen que Jesucristo nació de una virgen, que hizo muchos milagros y declaró ser el Hijo de Dios, que sufrió una muerte penosísima por nuestras culpas y para redimirnos de la muerte eterna, que al tercer día resucitó de entre los muertos, que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que el día del juicio vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Estos artículos de nuestra fe y todo lo que está escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento, los demonios creen firmemente y sin embargo permanecen en su estado de condenación porque les falta esta verdadera fe cristiana. Consiste la verdadera y única fe cristiana, fe en tener una plena seguridad y completa certeza de que Cristo nos ha salvado de la muerte eterna. Es una confianza firme y una certidumbre inalterable de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados por los méritos de Cristo y que nos hemos reconciliado con Él, lo que inspira amor en nuestros corazones y la obediencia de sus santos mandamientos. Ahora bien, todo aquel que tenga esta fe, que purifica el corazón de la soberbia, la ira, de los deseos impuros, de toda maldad, de toda inmundicia de carne y de espíritu, y por otra parte lo llena con un amor hacia Dios y sus semejantes, más poderoso que la misma muerte, amor que lo impulsa a hacer las obras de Dios, a gastar y a gastarse a sí mismo, trabajando en bien de todos los hombres, que sufre con gozo los reproches por causa de Cristo, que se burlen de Él, que lo desprecien, que todos lo aborrezcan, más aún todo lo que Dios en su sabiduría permita que la malicia de los hombres o de los demonios hagan sobre Él. Cualquiera que tenga esta fe y trabaje impulsado por este amor, no es solamente casi, sino cristiano por completo. Mas, ¿dónde están los testigos vivientes de todas estas cosas? Os ruego, hermanos, en la presencia de ese Dios ante quienes están el infierno y la perdición, ¿cuánto más los corazones de los hombres? Que os preguntéis cada uno en vuestro corazón, ¿pertenezco a ese número? ¿Soy recto, misericordioso y amante de la verdad, siquiera como los mejores paganos? Si así es, tengo solamente la forma exterior del cristianismo, me abstengo de hacer lo malo, de todo lo que la palabra de Dios prohíbe, hago con todas mis fuerzas todo lo que me viene a la mano por hacer, uso de los medios instituidos por Dios siempre que se ofrece la oportunidad, y hago todo esto con el deseo sincero de agradar a Dios en todas las cosas. ¿No tenéis muchos de vosotros la conciencia de encontraros muy lejos de ese estado de mente y corazón, de que ni siquiera estáis próximos a ser cristianos, de que no llegáis a la altura de la rectitud de los paganos, de que ni aún tenéis la forma de la santidad cristiana? Pues mucho menos ha encontrado Dios sinceridad en vosotros, el verdadero deseo de agradarle en todas las cosas. No habéis tenido ni la intención de consagrar todas vuestras palabras y obras, vuestros negocios y estudios, vuestras diversiones a su gloria. No habéis determinado ni siquiera deseado hacer todo en el nombre del Señor Jesús y ofrecerlo todo como un sacrificio espiritual agradable a Dios por Jesucristo. Mas suponiendo que hayáis determinado y decidido hacerlo, ¿será suficiente el hacer propósitos y el tener buenos deseos para ser un verdadero cristiano? En ninguna manera. De nada sirven los buenos propósitos y las sanas determinaciones a no ser que se pongan en práctica. Bien ha dicho alguien que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Queda por resolver la gran pregunta: ¿está vuestro corazón lleno del amor de Dios?
¿Podéis exclamar con sinceridad, mi Dios y mi todo? ¿Tenéis otro deseo además de poseerlo en vuestro corazón? ¿Os sentís felices en el amor de Dios? ¿Tenéis en él vuestra gloria, vuestra delicia y vuestro regocijo? ¿Lleváis impreso en vuestro corazón este mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amáis pues a vuestros semejantes como a vosotros mismos. Amáis a todos los hombres, aun a vuestros enemigos y los enemigos de Dios como a vuestra propia alma, como Cristo os amó a vosotros. ¿Creéis que Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros? ¿Tenéis fe en su sangre? ¿Creéis en el Cordero de Dios? ¿Creéis que ha quitado vuestros pecados y los ha tirado como una piedra en lo profundo del mar? ¿Creéis que ha raído el decreto que os era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz? ¿Habéis obtenido la redención por medio de su sangre, aún la remisión de vuestros pecados? Y por último, ¿da su espíritu testimonio con vuestro espíritu de que sois hijos de Dios? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está en medio de nosotros, sabe que si algún hombre muere sin esta fe y sin este amor, mejor le fuera a tal hombre el no haber nacido. Despiértate pues, tú que duermes, e invoca a Dios. Llámale ahora en el día cuando se le pueda encontrar. No le dejes descansar hasta que se haga pasar todo su bien delante de tu rostro, hasta que te declare el nombre del Señor Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, que ningún hombre os engañe, ni os detenga antes de que la hayáis obtenido, sino al contrario, llamad de día y de noche a aquel, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos, hasta que sepáis en quién habéis creído y podáis decir, Señor mío y Dios mío, orando sin cesar y sin desmayar, hasta que podáis levantar vuestras manos hacia el cielo y decir, sé que mi Señor vive por siempre. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Quiera el Señor que todos los que aquí estamos reunidos sepamos no solamente lo que es ser cristiano, sino verdaderos y completos cristianos, estando gratuitamente justificados por su gracia, por medio de la redención que es en Jesús, sabiendo que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, regocijándonos con la esperanza de la gracia de Dios y teniendo el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Amén.